Bienvenidos. Algunos se tomaron vacaciones por lo visto, pero ustedes están fielmente en la casa del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Vámonos en sus Biblias rápidamente al primer libro de Samuel, por favor. Hoy voy a predicar yo en este servicio y la pastora va a predicar en el segundo, si el Señor lo permite. No sé qué hice mi agua. Ese es. Andaba un agua y no sé qué la hice. Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 21, por favor. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Han estado siguiendo los mensajes de las 11 de la mañana que estamos publicando los lunes? ¿Sí? ¿Han estado siguiéndolos? Vamos a ver, ¿de qué hemos estado hablando en el servicio de las 11 de la mañana, queridos hermanos? De la mesa de los panes, correcto. Hemos estado hablando de la mesa de los panes y de la fortaleza que es comer del pan de la palabra, ¿verdad? Y estamos muy emocionados con ese tema porque es un principio precioso y hermoso, ¿verdad? Y la semana pasada les hablaba a los hermanos de las 11 de la mañana del ejemplo de Elías, ¿verdad? El ejemplo de cómo Elías, después de haber enfrentado a Jezabel y a sus 400 profetas, tuvo temor cuando se dio cuenta que Jezabel quería vengarse de lo que ella había hecho. Lo difícil de esa situación es que a pesar de la victoria que había obtenido Elías, tuvo miedo y huyó y se fue a esconder en una cueva. ¿Se recuerda? Entonces, ¿qué pasa con eso, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nos sucede así. Nos pasa que podemos pensar que nos está yendo bien espiritualmente hablando, y no han sentido alguna vez en la vida que sienten que les está yendo muy bien en la jornada espiritual, pero de repente sienten que viene algo que los bota. ¿Les ha pasado alguna vez? A todos nos puede pasar eso. A Elías le pasó. Venía de la victoria en el Monte Carmelo y sin duda tuvo temor y se deprimió, y aprendimos la semana pasada que fue a esconderse en esa cueva y que se durmió, ¿verdad? Debajo de un enebro se quedó dormido, y en ese lugar el ángel apareció y le señaló que habían una torta de pan, ¿verdad? Y la semana pasada no se los mencioné, pero dice en el texto hebreo que prácticamente ese pan había sido cocido milagrosamente, ¿sí? Había sido cocido milagrosamente en piedra, da a entender el texto. O sea que el pan, en realidad lo que pasó fue que es como que se haya cocido al calor de las piedras, de una forma sobrenatural, por supuesto. Ahora, ese pan, ¿qué hizo en la vida de Elías? Lo que hizo fue darle la fortaleza que necesitaba para continuar, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Elías comió de ese pan? Caminó por 40 días y 40 noches. Tuvo la fuerza necesaria para caminar por 40 días y 40 noches en el desierto, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, donde tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Yo creo que le estoy hablando a gente que lee su Biblia, ¿verdad? No estoy hablándoles en chino. Sí leen su Biblia, ¿cierto? Entonces, ese fue el primer ejemplo. Les di el primer ejemplo de alguien que comió del pan y que fue fortalecido por el alimento, digamos, ¿verdad? Ese era nuestro primer ejemplo, Elías. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de la mesa de los panes o el crecimiento en el ámbito de la mesa de los panes, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés, en la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Pero resulta que hay otros lados o hay otros ejemplos de otras personas que comieron del pan o se alimentaron espiritualmente de Dios y fueron fortalecidos, ¿sí? Ahora les voy a dar el ejemplo de otro más, David. David fue alimentado con el pan, fortalecido sobrenaturalmente también, ¿verdad? Y quiero que vean por favor 1 Samuel capítulo 21 conmigo. Vamos a ver ahí el ejemplo. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Lo van a leer conmigo, ¿verdad? Dice, vino David a Nob,
Ese lugar, Nob, era un lugar de sacerdotes, donde vivían los sacerdotes. Al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Vamos despacio, ¿les parece? David llegó a este lugar porque estaba huyendo de Saúl. Ustedes ya saben la historia, Saúl quería matarlo, entonces David huyó y fue a este lugar Nob, donde vivían los sacerdotes, y se encontró con este Ahimelech, el sumo sacerdote. Vino este sacerdote y le dijo a David: ¿cómo es eso que vienes tú solo? ¿Dónde están contigo? ¿Dónde están los que estaban contigo? 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, lo que pasó aquí fue que David le dijo en pocas palabras a Ahimelech: yo vengo porque el rey me mandó. Ahora, hay comentaristas bíblicos que dicen que David estaba mintiendo. El comentario de la hermana Hicks, y yo lo comparto también, es que David no estaba mintiendo. David tenía bastante estatura espiritual como para no mentir, sino que en pocas palabras lo que le dijo fue: a causa de que el rey está haciendo lo que está haciendo conmigo, me obligó a hacer este tipo de cosas, a huir, a andar yo solo. ¿No es cierto que muchas veces las personas con sus actitudes, con su forma de ser, nos obligan a nosotros a hacer alguna cosa? ¿Cierto? Eso es lo que estaba pasando ahí. David estaba huyendo a causa de los celos de Saúl. David estaba siendo perseguido a causa de la envidia de Saúl. Entonces llegó a este lugar huyendo en el desierto. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Eso se lo dijo David al sacerdote. Luego le dijo el sacerdote, respondió David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí? El sacerdote le dice: mira, yo no tengo pan en mi casa, solo tengo el pan que estaba en la mesa de los panes. Pero había un problema con eso. El problema era que David no podía comer de esos panes. ¿Por qué? Porque no era un sacerdote. David no podía comer de esos panes porque eso era exclusivo solo para los sacerdotes. Entonces viene el sacerdote y le dice: a lo menos que los criados se hayan guardado de mujeres. En pocas palabras, que no hayan tenido relaciones con mujeres, para por lo menos saber que no están en un momento de impureza, se podría decir. Y David respondió al sacerdote, 5, y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? En pocas palabras, David le dijo: sí, nos hemos guardado. No hemos estado con mujeres ni ayer ni anteayer. ¿Cuánto más ahora, verdad, que estamos en esta situación? Eso contestó David. ¿Me van siguiendo? 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y vuelvo y repito, si escucharon o han seguido los mensajes de las 11, sabrán que les expliqué, ¿verdad?, que cuando ponían un pan o cuando quitaban el pan de la mesa, ya había otro sacerdote ahí que tenía listo el siguiente pan fresco para ponerlo hasta al séptimo día que quitaban el pan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mesa de los panes tenía 12 panes, representando la comunión que Dios quería tener con su pueblo. ¿Perdón? Están apareciendo los mensajes, hermanos. Bueno, voy a quitar aquí, pero no se preocupen. Parece que mis hermanos me están escribiendo, mis hermanos de sangre. No molestar. Va, ahí está. Entonces, lo que estaba pasando ahí era eso, que al séptimo día quitaban los panes viejos y ponían panes nuevos, recién horneados.
El sacerdote se podía comer los panes viejos y dejaba los panes nuevos en la mesa. Y ya les enseñé que la mesa de los panes representa comunión con Dios. Digan conmigo, comunión con Dios. La mesa de los panes representa armonía, cercanía y una relación más personal con Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué había pasado aquí? Ahimelech había quitado los panes, recién los había quitado los panes que estaban sobre la mesa y había puesto los nuevos. ¿Sí? Y esos panes que había quitado es lo que le dio a David. Vean lo que dice el versículo 7. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. ¿Están de acuerdo que la orden del rey era apremiante, verdad? ¿Cuál era la orden del rey? Matar a David. Ahora, aquí hay todo un tema, pero no me voy a meter en eso porque quiero concentrarme en el pan, porque luego el sacerdote le da la espada de Goliat. La misma espada que usó para quitarle la cabeza a Goliat, se la dieron a David en esta ocasión. Ahora, necesito que noten algo. Pregunta: ¿creen ustedes que este suceso fue algo sobrenatural? ¿Este suceso fue un milagro? ¿O este suceso fue algo que Dios permitió milagrosamente para proveerle a David comida y alimento? ¿Sí lo creen? Voy a poner un ejemplo. Ahí dice que cuando David llegó y pidió pan, le dijo el sacerdote: solo tengo los panes que estaban en la mesa. ¿Por qué David no llegó al cuarto día que habían puesto los panes? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera llegado al cuarto día que habían puesto los panes? No hubiera habido pan para sustituir al otro. Muy bien. No hubiera habido posibilidad de que él comiera de ese pan. Entonces, ¿cómo es que Dios permitió que David llegara justo cuando habían quitado el pan? Pareciera como que Dios estaba orquestando todo de una manera que David llegara justo cuando ya había pan disponible para él. Número uno. Número dos: ¿por qué gente como Fines, los hijos de Aarón, cuando presentaron un fuego extraño en el altar del incienso, ¿se acuerdan? Fuego entró en ellos y los consumió. Pero David comió del pan y no le pasó nada. Si no, él no podía comer de ese pan. Interesante, ¿verdad? Ni él ni los que estaban con él murieron, y era un pan sagrado. No se les permitía comer a ellos. Solo los sacerdotes. David no era sacerdote. Era profeta y era rey, en potencia. Ahora, lo interesante de esto es que noten que David, aquí lo voy a apuntar, David estaba débil a causa del hambre, a causa de que no había comido y que estaba huyendo en el desierto. ¿Sí? David estaba sin fuerzas. David estaba hambriento. ¿Me están siguiendo? Ahora, necesito que lo piensen. ¿Por qué David no murió al comer de ese pan sagrado? Wow. No, David no era sacerdote. No, tampoco, nunca fue sacerdote David. ¿Ah? Va, ahí ya tiene la pregunta, ¿va? Si no era sacerdote, ¿por qué no se murió? No,
Acuérdense, David nunca fue sacerdote. David iba con el sacerdote Ahimelech, etcétera, etcétera, pero nunca fue sacerdote. Él fue rey y profeta. Solo Cristo es rey, profeta y sacerdote. Él tenía una relación con el Señor, dicen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era una figura que Dios lo estaba llamando? No. Más o menos, pero no. ¿Se dan por vencido? Sí, no creo que contesten. Pero yo tampoco lo sabía hasta que lo aprendí de la hermana Hicks. Lo que había pasado es esto, miren pues. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vámonos a Mateo 12, por favor. Quiero que vean algo aquí. Mateo 12, aquí lo van a entender mejor. ¿Saben qué? No nos tenemos que sentir tan mal, fíjense. Porque no solo nosotros no sabemos la respuesta. Los fariseos no encontraron respuesta a esa pregunta. Los fariseos no encontraron respuesta a esa pregunta. ¿Ok? 12. Tengo que procurar avanzar rápido porque no es un estudio bíblico el que les estoy dando. Necesito llegar a mi lección o al principio espiritual detrás de esto. 4. 12. Vamos. Leamos desde el versículo 1, ¿les parece? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Un momento. ¿Qué día era? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Trabajando, arrancando espigas para comer. 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Vean la respuesta de Jesús. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Le volvemos a añadir otro peldaño más de dificultad a esta pregunta, porque Jesús está diciendo así, aquí que no les era lícito comer de ese pan. Se pone más difícil, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús comparó el hecho de que ellos arrancaran espigas en día de reposo con el hecho de que David comiera pan que no le era lícito comer? Tenían una forma de Dios. Muy bien. Sí, era algo que era imposible pensar que los cuervos le dieran de comer a Elías, porque eran cuervos animales inmundos. Ya lo van agarrando, ¿verdad? Me encanta hacerlos pensar. Miren pues, lo que había sucedido es lo siguiente. Dios tiene algo que se llama, apúntenlo hermanos, apúntenlo. Esto yo lo aprendí de la hermana Hicks y les digo que me impresionó mucho. Oigan, hay algo que se llama la ley de la misericordia sobre la ley escrita. Les voy a explicar qué es eso. ¿Ya lo apuntaron? La ley de la misericordia sobre la ley escrita. Wow, eso es tremendo. Quizás solo ahí me voy a quedar todo el sermón, hermanos. Pero van a ver. ¿Qué había pasado ahí? Dios había prohibido que comieran del pan quienes no fueran sacerdotes. Pero Dios hizo una excepción en el caso de David y de su gente. Oigan, porque su vida estaba en peligro. Venían del desierto sin comida, débiles, enfermos. Entonces, por eso no se les negó el pan. ¿Me están entendiendo? Lo mismo sucedió con los cuervos, con Elías.
¿por qué el Señor permitió que un cuervo le llevara alimento a Elías si el cuervo era un animal impuro? Porque era una cuestión de vida o muerte para Elías. Entonces, el problema que tenían los fariseos es el siguiente: ponían la ley que ellos mismos consideraban y pensaban por encima de la vida de la misma gente. Entonces era, ¿cómo puedes sanar en un día de reposo? Jesús, que conocía el corazón de ellos, sabía que la intención de ellos era que a ellos no les importaba si la gente estaba enferma o qué. Ellos pretendían tener una forma de leyes y no les importaba en misericordia a la gente. ¿Con cuánta razón Jesús les decía: vayan y aprendan misericordia quiero, y no sacrificios? Ahora, ¿están entendiendo, hermanos? ¿Qué pasó con David entonces? ¿Por qué no murió al comer el pan? Ahora ya saben la respuesta. Porque el Señor tuvo misericordia de su vida y sobrepuso la misericordia por sobre la ley que era escrita. La misma razón por la que usted y yo no morimos cuando pecamos. Porque aunque quebrantamos la ley, el Señor sobrepone su misericordia sobre la ley que hemos quebrantado. ¿Ok? Ahora, no tengo tiempo para explicarles eso, pero miren, lo que pasó cuando Dios creó todas las cosas es que aquí está Dios en el arriba, diría la hermana Hicks, ¿verdad? Dice la Biblia que la misericordia de Dios está por sobre los cielos, encima de los cielos. Entonces lo que Dios hizo fue poner, por así decirlo, una cubierta de misericordia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la creación no fuera consumida por su santidad, por su majestad. Entonces, la misericordia de Dios está por sobre todas las cosas. Es eterna, infinita. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que la misericordia de Dios es más ancha que el mar, más alta que los cielos? Por eso lo dice. Porque, queridos hermanos, la misericordia de Dios es lo que detiene los justos juicios sobre nosotros. La misericordia de Dios es lo que nos da lo que no merecemos. Merecíamos juicio, pero el Señor no nos da juicio. Muy bien, volvamos al punto de David. Ok, ya está claro el principio de por qué no murió, ¿verdad? Lo vimos, lo hemos visto. Listo, entonces, a ver, avanzo aquí con esto, vean. Déjenme ver. Apunten, por favor, hermanos, apunten. Necesito que lo anoten. Como les digo, espero que hayan visto los mensajes de las 11, porque sé que si los han visto, tienen la continuidad de lo que estoy diciendo ahorita. Entonces, el hecho es este con la historia de David. Número 1, que David no tenía ni la estatura, ni el oficio, ni el llamado a comer de esos panes. ¿Lo están viendo? Eso necesito que lo anoten, hermanos, por favor. David no tenía ni estatura, ni el oficio, ni el llamado para comer de ese pan. Solo los sacerdotes. David tampoco merecía comer de ese pan. Tampoco David podía ganarlo. ¿Sí? Entonces la respuesta sencilla con la que ustedes pueden responder cuando alguien alguna vez les pregunte en la vida: ¿y cómo es que David comió no sé qué de los panes que no les era permitido? Si no podía, no tenía estatura, no tenía oficio, no tenía llamado, no lo merecía, no podía ganarlo. Por misericordia de Dios. Así como nosotros. Ahora entienden por qué
Jesús estaba hablando en conexión del día de reposo y lo que no les permitían hacer y lo que lo juzgaban los fariseos en conexión a lo que David comió sin merecerlo. Porque Jesús sabía, vuelvo y repito, que ellos no tenían misericordia en su corazón. No les importaba a la gente. Lo único que les importaba era que cumplieran sus mandamientos de hombres. Ahora vamos al meollo del asunto, donde está el principio espiritual. Ya vieron la parte teórica, ahora vamos al principio espiritual. ¿Les parece? Dios en su misericordia le dio una provisión milagrosa a David el día que él llegó. Ya les dije. ¿Por qué llegó el día que había pan y no otro día que no había? Porque Dios permitió que él llegara en el momento justo. 1. 2. No es cierto, queridos hermanos. Vean el principio espiritual ahora, por favor. No es cierto que Dios, la mayoría de las veces, y no es por decir siempre, extiende su misericordia para darnos el pan sin que tengamos la estatura, sin que tengamos el oficio, sin que tengamos el llamado, sin que lo merezcamos, sin que podamos ganarlo. El Señor nos da su provisión de pan. El pan que Dios nos sirve en la mesa es como quien dice: yo sé que no tienes la estatura para ganarlo, yo sé que no tienes la estatura para entenderlo, yo sé que no tienes lo necesario, yo sé que no tienes los recursos, yo sé que no tienes dinero, yo sé que no tienes tiempo, pero aquí está el pan cuando lo necesites. El principio espiritual es el mismo. Hermanos, al igual que David, nosotros tantas veces no tenemos la capacidad de devolverle a Dios todo lo que Él hace por nosotros. No tenemos una estatura espiritual que nosotros decimos: yo creo que ya tengo una estatura espiritual para comer de esto. Y aún así, Dios en su misericordia pone una mesa para nosotros. ¿Lo están viendo? Qué misericordia la que Dios nos tiene al darnos semejante pan de vida para nosotros, sin merecerlo, sin estar crecidos muchas veces. ¿Y qué hace uno? No le entendí ahora al pastor. A saber de qué estaba hablando el pastor ahora. ¿Qué creen que deberíamos hacer cuando pasa algo así? ¿No sería ir a nuestra casa a meditar en lo que escuchamos, a leer, a buscar, a estudiar en lo que leímos? ¿Por qué me dicen lo que me dicen? ¿Por qué el pastor dijo eso? ¿Por qué la pastora dijo eso? Wow, tengo que pensar, yo sé, Señor, que yo no tengo la estatura para entenderlo, pero si tú le diste tu pan a David, Señor, el pan sagrado que no era para él, Señor, dame el pan a mí, Señor. Ten misericordia de mí y dame el pan que yo necesito para entenderlo. ¿Lo están viendo? Entonces, Jeremías, vámonos a Jeremías 16, por favor. Este era el segundo ejemplo. Espero haberme dado a entender. Era algo rápido, habían muchos principios dentro de eso, pero no era nuestro tema. Así que solo quería que vieran el principio de cómo David fue fortalecido, porque después de eso siguió su jornada. David llegó hambriento, llegó sediento, al igual que ustedes y yo muchas veces, hermanos, llegamos hambrientos y sedientos sin poderlo merecer, sin haber hecho nada por ganarlo, y el Señor ya tiene una mesa aderezada para nosotros. Amén. Miren, yo les voy a decir algo. De verdad se los digo con todo el amor del mundo que les puedo tener. Demos gracias a Dios por el pan que se nos da en la casa. Demos gracias a Dios por el pan que recibimos. Aquí nosotros nos paramos frente a ustedes cada domingo, los lunes cuando vamos donde Alex, en el estudio bíblico de jueves, en mujeres, en jóvenes, y trabajamos 1 hora para darles el pan a ustedes, con ustedes. Pero Dios sabe que en nuestra casa hay olor a pan fresco todos los días. ¿Porque somos algo? No, porque vamos a diario donde quien nos da pan. Es que vuelvo y repito lo que dije la semana pasada. ¿Saben por qué estamos débiles, enfermos, sin fuerza? Porque no comemos. En el canal de nuestra iglesia hay 450 y tantos mensajes.
En el canal de Vida Cristiana, creo que hay miles. En la página de Vida Cristiana hay 3.500. En las páginas de IMEC, en las páginas de Indiana hay 3.000, 4.000 mensajes. ¿Por qué estamos débiles? Pues, correcto, no es que no comemos, es que comemos lo que no tenemos que comer. Sí, ajá, cabal. Comemos redes sociales todo el día. Delicioso este chambre, hermano, que encontré ahí en Facebook. ¿Qué está pasando ahora con las Kardashian? Quiero ver. ¿Qué está comiendo usted, hermano? Porque como es su dieta, va a ser su salud, ¿o no? Pues sí, como es su dieta, así va a ser su salud. Muy bien, entonces ejemplo número C o literal C. Ya no me voy a poner tan regañón, ¿ok? Entonces Elías comió pan, David comió pan, fueron fortalecidos en medio de su prueba, en medio de su dificultad, del desaliento, de la depresión, de la debilidad que tenían. Jeremías no comió pan, pero vean lo que pasó. ¿Ok? Jeremías se fortaleció en el Señor. ¿Sí? Ahora, este pan de verdad o este pan de vida es la fuente de vida del hombre, para que el hombre pueda encontrar fuerza, pueda encontrar vigor. Este pan, cuando se une al cuerpo, entonces nos llena de fuerza para obedecer la palabra. ¿Están siguiendo? Ahora, cuando el Señor es nuestra fuente de fuerza, nada puede dañarnos. Miren lo que estoy diciendo. No estoy diciendo nada van a sufrir. Estoy diciendo nada puede hacerles daño. Nada puede hacerles daño. Cuando usted se alimenta del pan de la palabra, usted tiene la fortaleza necesaria. Alex, cuando comes del pan de la palabra y eso te da fuerza, venga lo que venga, nada te va a detener. Si hay una cosa por la que nosotros con mi esposa nos rascamos la cabeza y no lo entendemos, es por qué tanta gente se detiene. Y hay unos que empiezan bien, hay unos que empiezan con fuerza, y empiezan con vigor y con ánimo, pero empieza de repente, ¡pum!, un domingo que ya no vino, ¿verdad? Como no vino ese domingo y sintió que no pasó nada, pues no pasa nada. Con que no vaya un domingo no pasa nada, y tiene toda la razón, no le va a pasar nada. Ya vimos por qué, porque hay una misericordia de Dios que todavía nos da espacio. Pero lo que pasaba en este caso con Jeremías, ahorita vamos a leer el texto, Jeremías 16, les dije, ¿verdad? Vamos a ver, yo no lo busqué. Jeremías 16. Ahora, ¿qué estaba pasando con Jeremías? Contexto del libro de Jeremías, se lo doy rapidito. El pueblo de Dios había sido amonestado, advertido por Dios por muchos años que ellos serían llevados al cautiverio si ellos no dejaban su pecado. ¿Sí? Lo leímos, creo que en el estudio antepasado de jueves, cuando estábamos hablando de la corona de soberbia, ¿se recuerdan? La corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Ahora, ¿qué estaba pasando con eso? Lo que estaba sucediendo era que el pueblo ya estaba a punto, o mejor dicho, Jeremías tuvo que ver cómo la nación se iba destruyendo, cómo la nación era conquistada. Jeremías tuvo que ver cómo la nación caía en desgracia. Tuvo que verlo todo. Tuvo que ver cómo se llevaban prisioneros a las personas. Tuvo que ver cómo los mataban. Ahora, pregunta, hermanos, ¿cómo creen que
reaccionamos nosotros o reaccionaríamos nosotros si viéramos ese tipo de cosas? ¿Mm? ¿Cómo creen? Porque Jeremías, ¿saben cómo reaccionó? A ver, ¿alguien sabe cómo reaccionó Jeremías al ver todas estas cosas? ¿Fue insensible? ¿Indiferente? ¿Cómo fue Jeremías, el profeta Jeremías, al ver que su país estaba siendo golpeado, estaba por caer en cautiverio, estuvo anunciando? Les encargo que lean el libro de Jeremías, es precioso. Jeremías fue hasta prisionero a Egipto. Él fue parte del resultado del cautiverio. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, vean lo que dice el capítulo 16. Si su Biblia tiene un texto o un título en el capítulo 16, ¿cómo dice su Biblia? Juicio de Jehová contra Judá. Ahí se le dice a Jeremías que no tiene que casarse. Y la respuesta para eso es que Dios le está dando una demostración profética, ¿verdad?, del dolor, del sufrimiento. Pero más adelante encuentran ustedes algo en el capítulo 16, versículo, vamos a ver, versículo 13. Lean conmigo, por favor. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni tus padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. ¿Vieron ese versículo? Esa es una promesa de Dios de juicio sobre Israel. Ahora, hermanos, necesito que lo pongan en la perspectiva de su vivencia. ¿Qué tal ustedes reciben una palabra de Dios en la que les dice eso para su iglesia, para su casa o para su país? Oigan, hermanos, necesito que lo pongan en la perspectiva suya. ¿Qué harían? Escuchen la pregunta, ¿qué harían? Si Dios les da una palabra y les dice, por tanto, mira, a tu casa, a tu familia, a tu país, yo lo arrojaré de esta tierra a una tierra que no conocieron ni ustedes ni sus padres, y allá van a servir a dioses ajenos de día y de noche, porque yo no tendré clemencia de ustedes. ¿Qué haríamos? ¿Qué creen que hizo Jeremías? Jeremías se tiró al piso a llorar, a suplicar tantísimas veces por el pueblo. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu pueblo. Y saben que lo tremendo de todo es que él salía a las calles a predicarles, a decirles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, no es tarde, el Señor quiere sanarlos, el Señor quiere salvarnos, juicio viene sobre la nación, arrepiéntanse y miren, y este es el juicio de Jehová. Pero no le hicieron caso. Ahora, necesito que vean esto. Ya los puse en la perspectiva de Jeremías y cómo se hubieran sentido ustedes si les hubiera tocado el papel de Jeremías. Vámonos más adelante, por favor, al versículo 18. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Ese es Dios hablando. ¿Sí? Ese es Dios hablando. Pero vean el versículo 19, márquenlo, señálenlo con colores. Oh Jehová, este es Jeremías hablando, no es Dios. Léalo conmigo. Oh Jehová,
fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay provecho en no hay en ellos provecho. Ahora, hay un gran cambio ahí en la literatura, en el texto. ¿Ya se dieron cuenta? Versículos antes el Señor está diciendo: yo no voy a tener misericordia, no voy a tener clemencia, porque ya sus caminos no están ocultos a mí. Mancharon la tierra con cadáveres, porque asesinaron, porque mataron, porque fueron esto y lo otro. Pero luego el versículo 19, Jeremías dice: oh Jehová, fortaleza mía. ¿Se dan cuenta del cambio? Ahora, ¿qué había pasado ahí y qué tiene que ver todo esto con el pan, con la fortaleza, la fuerza que nos da el pan? Es lo siguiente, hermanos: a pesar de la oscuridad del momento, de la situación, de la condición del inminente juicio, a pesar de que Jeremías sabía que venía muerte y destrucción, él encontró fortaleza, fuerza y refugio en Jehová. El principio de eso, hermanos queridos, es que a pesar que él había recibido un mensaje del juicio terrible sobre la nación, todo el pecado, todo lo que venía encima de la nación, Jeremías reconoció que la misericordia de Dios es mucho más grande que el juicio. Y se agarró de esa fortaleza, se agarró de esa fuerza para seguir adelante. Esa es la fuerza que produce el pan de la palabra. Esa es la fortaleza que nos da el pan de la palabra. Para que en medio de las tribulaciones, para que en medio de las aflicciones, queridos hermanos, el Señor pueda ser nuestra fortaleza, el Señor pueda ser nuestra fuerza. Y escribí algo aquí y voy a leer para ir terminando porque quiero que oremos un rato. Oigan esto: con cuánta seguridad hoy podemos decir, hermanos, que necesitamos que Dios nos fortalezca en medio del juicio, que necesitamos que Dios nos fortalezca en medio de la adversidad, en medio de lo que sea que estemos pasando, en medio de la oscuridad que estamos viviendo. Necesitamos que Dios nos fortalezca. ¿Y cómo nos fortalece Dios? A través de su palabra. ¿Cómo nos fortalece Dios? A través de su palabra. Ahora, noten algo, hermanos. Como les digo, ya casi voy terminando porque quiero que oremos. Noten algo. Jeremías le da a Dios estos 3 nombres descriptivos. Digan conmigo: 3 nombres descriptivos. Dice, número 1, fortaleza. Número 2, fuerza. Y número 3, refugio. Eso nos da el pan de la palabra: fortaleza, fuerza y refugio. Les voy a decir para qué es cada una de ellas y con eso voy a terminar. 1, ¿saben para qué sirve la fortaleza? Fortaleza para cuando los enemigos espirituales vengan a enfrentarse con nosotros. Una fortaleza es la capacidad de resistir, la capacidad de mantenernos, la capacidad de enfrentarnos contra lo que sea que venga. Número 2, fuerza para cuando somos o nos sentimos débiles. Y número 3, refugio cuando necesitamos renovarnos o cuando necesitamos apartarnos de todas aquellas cosas que son cargosas para nosotros. 3 cosas. ¿Les parece si lo dicen conmigo? Fortaleza, fuerza, refugio. Otra vez: fortaleza, fuerza y refugio. Fortaleza contra los enemigos, fuerza en la debilidad y refugio en la adversidad.
Y todo eso lo tienen en el pan de la palabra. Todo eso lo tiene Jehová para nosotros en la mesa. ¿Qué les parece? Ahora, había un cuarto ejemplo, y ese lo voy a dejar para la otra semana si el Señor nos presta vida, que era el ejemplo de Pablo. Tengo que enseñarles cómo Pablo se fortaleció en el Señor. Pero, ¿qué les parece estos tres ejemplos? ¿Hemos aprendido algo? Elías, David y Jeremías. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Te amamos, bendito Jesús, te amamos. Vamos a orar un momento, por favor. Tomémonos unos minutos. Hay tiempo. Hoy sí, el horario lo llevamos bastante bien. Así es que vamos a orar unos minutos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos hoy por el pan de la palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por darnos mucho más abundantemente de lo que merecemos, de lo que necesitamos incluso, Señor, porque tu gracia y misericordia así lo decide para nosotros. Señor Dios Padre, yo clamo hoy por aquellos hermanos, Señor, que están enfrentando adversidad, dificultad, momentos oscuros, probablemente como David, como Elías, como Jeremías, Señor. Probablemente enfrentándose, Señor, contra situaciones tensas, dolorosas, de sufrimiento, Señor. Pero yo pido ahora en el nombre de Jesús para que tú seas nuestro pan, para que tú seas lo que nos fortalezca, Señor. Señor, como decía Jeremías, tú eres nuestra fortaleza, Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender lo misericordioso que tú eres y lo privilegiado que somos nosotros, Señor, al poder contar con este pan, Señor, con el pan de tu palabra, Señor, sin merecerlo, sin tener la estatura muchas veces, Señor, sin tener el llamado probablemente, Señor, aún algunas cosas, tú tienes misericordia y nos das la oportunidad, Señor, de aprender ciertas cosas. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú prepares cada día esa mesa para nosotros y que nos des la disposición a nosotros de comer del pan de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo pido que tú bendigas a cada hermano en esta mañana, Señor. Guárdalo, bendícelo, Señor. Dale más provisión del pan espiritual, Señor. Dale más hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. Tienes el control de lo que vivimos, de lo que pasamos, de lo que experimentamos. Tú tienes el control. Y detrás de eso, Señor, el propósito que tienes es alimentarnos cada vez más, Señor. Gracias por el pan de este día. Gracias por el pan de la palabra que hoy hemos partido, que hemos comido, Señor. Permite que se una a nosotros, que se haga uno en nosotros, que se haga vida en nosotros. Ayúdanos a tener la fuerza, la fortaleza para enfrentarnos con lo que sea que tengamos que enfrentarnos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Gracias porque tu misericordia es más alta que los cielos. Gracias porque tu misericordia, Señor, está por encima de tus juicios. Gracias porque tu misericordia está por encima de tu propia ley, Señor. Porque en lugar de obtener lo que merecíamos por la ley, fue tu misericordia la que nos alcanzó, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque en tu misericordia tú nos das ese pan, Señor, sin que nosotros lo merezcamos, Señor. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deme un aplauso al Señor.